hay mucho miedo en el sector de los trabajadores respecto del poder adquisitivo del sueldo. ¿Usted cómo cree que va a quedar el poder adquisitivo de las personas que trabajan después de todo esto que estamos hablando? Bueno, a ver, hoy el poder adquisitivo claramente está cayendo porque todavía tenemos en promedio salarios viejos con inflación nueva. Puede ser que esto se mitigue a partir de finales de este segundo trimestre y ahí está un tercer argumento, además del blanqueo y de la baja en la tasa de inflación, o si usted quiere ya la baja de inflación lo contiene, que es que a lo mejor los salarios reales dejan de caer en la segunda parte del año. Claro. Esper, usted hablaba al principio de las campañas, las promesas que se hacen en campañas, ¿no? Y Mauricio Macri, recuerdo que una de sus promesas fue bajar el gasto público. ¿Lo está cumpliendo? No, a ver, hasta ahora, bajar el gasto público. Yo le voy a contar con un poquito de detalle, aunque sea tedioso. A ver. Mire, la mejora de las cuentas públicas que está ocurriendo hasta ahora, que la hay, es absolutamente cuestionable y transitoria porque está basado en subejecutar la obra pública, al mismo tiempo que el gobierno de Macri promete todos los días una nueva obra pública, sí. y en no pagar algunos gastos que se pueden no pagar sin generar caos y sin aclarar la crisis que se vive, que es el pago a los que proveen bienes y servicios del Estado o, como le decía antes, la obra pública. Pero no es una baja genuina de gasto de ninguna manera, porque, insisto, al mismo tiempo que el gobierno está ejecutando el 60% del presupuesto de obra pública que se sancionó a fines del año pasado, no para de prometer obra pública, así que en algún momento ese gasto se va a realizar e incluso exceder, y mirándolo desde el punto de vista de la caja de los pesos del Estado, la mejora está basada en el no pago, y eso es insostenible, porque algún día, si usted sigue sin pagar a los proveedores del Estado, no va a tener ni papel higiénico a lo mejor, sí. ¿No? Acordémonos el ejemplo de Venezuela, para ser extremista, pero simplemente para ser gráfico. No hay una mejora genuina de la situación fiscal de ninguna manera. Y a todo esto hay que sumarle que los que estamos en blanco y los que pagamos impuestos, trabajamos casi medio año para pagarle al fisco. Es tremendo. Bueno, Argentina ha reeditado en la última década en particular una suerte de nueva esclavitud en el mundo, que es la esclavitud impositiva. Esclavitud impositiva por el hecho de que un país de ingresos medios abajo como Argentina, que la gente que está en blanco más de la mitad del año trabaje solo, aunque no se dé cuenta, para pagar impuestos, yo le diría es absolutamente indefendible. Y si encima la contracara del gasto público es la ineficiencia, el amiguismo, el clientelismo, o como en la última década, la contracara del robo, y obviamente es más indefendible todavía. Ahora, bueno, en algún lugar, aquellos que defendían el Estado presente, aquellos amantes del tamaño del Estado, que el Estado metido en todo, que esté metido en todo, los que defendían la petrolera estatal, los que defendían la aerolínea de bandera, bueno, acá tienen, estos son los costos de todos esos sueños medio ridículos, del Estado presente, de la soberanía hidrocarburífera, etcétera, etcétera. ¿Y la inflación no es como un impuesto más sobre nuestras cabezas? Sí, claro. La inflación, yo le diría, es el impuesto menos progresista que hay. Cuanto más progresista alguien decida, se diga ser, más ortodoxo desde el punto de vista de la inflación debería ser, porque la inflación es el peor impuesto para el pobre. Es el peor impuesto. La inflación es el impuesto que genera más pobres que cualquier otro. Así que, por lo tanto, cuanto más sensible sea alguien socialmente, más a favor debería estar de una baja, de una tasa de inflación de primer mundo, no más de 2 o 3%. Expert, el Banco Nación ha sacado una línea de créditos hipotecarios que realmente es muy necesaria, sobre todo para la clase media que se ha visto dejada de lado, ¿no? Durante estos últimos 10 años, si se quiere, cuando estaban en el poder los Kirchner. Me pregunto yo si usted recomendaría a cualquier persona que tiene algún ahorrito previo para pagar ese 30 o 20% que no cubre el crédito hipotecario, si es momento de tomar un crédito hipotecario hoy en la Argentina. Bueno, yo no le voy a responder si hoy es el momento para tomar un crédito, sí le voy a responder que dado que esos créditos tienen subsidio, pues una tasa bonificada, me parece que son tasas por ahora accesibles, le diría. Si no hubiera subsidio, le diría que son tasas, como por ejemplo la otra línea, que no es del Banco Central, pero la de UBI, la unidad de vivienda. Sí. Esa es una línea que se ha transformado y se va a transformar en cara. Ahora, tampoco nos engañemos.
Yo les dije al principio que no hay nada gratis. Sí. El subsidio del Banco Nación alguien lo paga, ¿eh? Tengámoslo claro eso. No hay nada gratis en economía. Y hablando de economía, pero ahora la economía en negro es altísimo, 30-34%. A ver, Andrés, los que estamos en blanco, cuando yo le digo, usted me lo dijo también, que trabajamos más de la mitad del año, aunque no nos demos cuenta, solo para trabajar impuestos. O sea, imaginémonos 6 meses del año, donde uno va a trabajar por lo menos 20 días al mes, estar 8 horas de esos 20 días trabajando solo para pagar impuestos. ¿Cuánto daríamos nosotros por no estar en blanco? Algo. Porque uno vino a la vida para disfrutarla, no para pagar impuestos, ¿no? Sí. Y por los impuestos que paga uno debería recibir cosas del Estado, no la porquería que recibe hoy todavía. No, pero además... En la última década lo único que hemos recibido fue robo, ¿eh? El robo para la corona porque la kirchnerista. contracara de los impuestos es la corruptela. Exacto. Sí, no, pero mire, cuidado, metámonos en la cabeza. Somos esclavos impositivos, en primer lugar, por todo lo que pagamos de impuestos, no porque se malgasta. Olvídese, en Argentina no hay ninguna chance de tener un Estado suizo, un Estado noruego. Olvidemos, no, seamos prácticos. Por más que a un progre le encante el tamaño del Estado grande, mire, olvídese, en Argentina somos argentinos, no somos noruegos. Entonces acá tenemos que tener un Estado mínimo. Y el mínimo, ¿sabe para qué? Porque cuanto más progresista uno sea en Argentina, por el tipo de servicio civil pésimo que tiene, cuanto más progresista sea, al revés de estar pidiendo un Estado grande, dado el desastroso servicio civil que tiene, porque no tenemos noruego metido en el Estado, más chico es el Estado que debería pedir. ¿Por qué? Porque de esa manera va a tener que pagar menos impuestos a la gente. Si hay menos tamaño del Estado, hay más chance de que no haya déficit. Y si hay menos chance de que haya déficit, más baja va a ser la tasa de inflación, menos chances hay de someter a la gente a devaluaciones salvajes como la que hemos tenido en el pasado, que aniquilan los salarios reales y generan pobres. Mire, en los últimos 30 años, el Estado argentino, de pasar de llevarse aproximadamente 20% del PBI y 25% del PBI, o sea, una cuarta parte del año trabajando, se ha pasado a llevar más de la mitad de lo que trabajamos, o sea, se ha más que duplicado el tamaño del Estado. Así que el Estado presente, aquellos que lo deseaban finalmente lo tienen. Ahora, por culpa de tener ese Estado, y las crisis que ha generado ese tamaño del Estado por los déficits fiscales, la pobreza en los últimos 30 años, en promedio, está en 30%. Claro. 30% de pobres a valores de hoy, de la población de Argentina de hoy, estamos hablando de más de 12 millones de personas pobres, y si uno tiene en cuenta los 5 o 6 puntos que ha subido la pobreza a partir de enero de este año, estamos hablando que en Argentina 35% de pobres, sobre 42 millones de personas. Estamos hablando de casi 15 millones de personas pobres en Argentina, o cerca. Ahora, lo grave es que no es que tenemos 12 millones de personas pobres hoy, sino que si la población argentina hubiera sido la misma en los últimos 30 años, hubiéramos estado 30 años con 12 millones de personas pobres. 30 años durante los cuales el Estado argentino pasó de llevarse 3 o 4 meses de trabajo nuestro con impuestos a llevarse más de la mitad. Así que yo diría, los que defienden el Estado argentino no tienen un solo argumento para defenderlo, están mal de la cabeza que otra cosa. La última pregunta que quiero hacerle es, dígame si se puede entender que un gobierno tenga como objetivo bajar la inflación con esta serie de tarifazos y de aumentos permanentes, por ejemplo en la nafta y en otras cuestiones que impactan directamente, ¿no?, en lo que es la inflación de un país. No, es ridículo, es un objetivo absolutamente ridículo. Por eso yo, en algún momento de esta charla, les dije, mire, si hubiera sido Cambiemos, se hubiera prometido en este año, como mínimo, solo sangre, sudor y lágrimas, porque heredó una bomba de tiempo del gobierno anterior. Y hubiera dicho, si hubiera tenido que hablar de economía, hubiera dicho, mire, nosotros vamos a tener una inflación más alta en 2016 que el año pasado, porque tenemos que devaluar, tenemos fundido al campo, a los productores de citrus, a los productores de leche, a los productores de uva, y además la actividad económica no va a crecer. Nos quedamos con esa última... Eso es lo que hubiera dicho. Nos quedamos con esa última reflexión. Esper, muchísimas gracias por haber estado... Por nada, buenas noches, un placer. Muy interesante. Gracias.